Buenas noches, amigos televidentes de allá, el mar profundo, y aquí en la República Dominicana. Su programa 30 días está en el aire. Buenas noches, Dania. Buenas noches, señor Batista. Como dama. Y buenas noches, Olan Joy, el hombre esperado. Buenas noches. Para que diga sus pareceres en torno a la debacle del imperio soviético que quiere abusar de un país. El imperio soviético hace rato, desde el 91 se fue. ¿Cuántos años? Esa es la idea, esa es la idea. 30 años. Se quiere adicionar ahora 4 países más. Se quiere o se adicionó, pero vamos, siga. Bueno, Eso lo vamos a votar. entonces, eso es, ustedes me están dando la razón a mí, de que ellos quieren adicionar a esos países. Señor Batista, por este lado del globo, Ajá. que todavía no vamos a entrar, de aquel lado del hemisferio, ¿no? Ajá. Tenemos varias noticias de interés. Por ejemplo, hoy se reveló que en República Dominicana no hay casos de cólera. O bueno, se afirmó, vamos a decir, de parte de las autoridades sanitarias, puntualizando que los casos que se han reportado en el vecino país, Haití, todavía no Han llegado a este han llegado lado. a la República Dominicana. Sin embargo, se llamó a la población a tener Cuidado. precauciones extras en relación al lavado de manos, que por cierto ya la población lo tiene muy incorporado por el tema del COVID, que se habló mucho. En de principio lavarse nadie las creía manos. lo duro que era el COVID. Sí. Y fueron muchos los que decían que no se iban a vacunar. Principalmente Sin embargo, jóvenes. Jóvenes. Pero muchas personas adultas ya con edades. Sí. Y la verdad le dio en la cara, ahí. Hay porque mucha eso- gente que incluso todavía está usando mascarillas, Sí, sí, que vemos en las calles, en establecimientos, aunque ya no es obligatorio, mucha gente la sigue usando. Hay que decir que con el tema del cólera hay que tener mucho cuidado porque es una No enfermedad juega. que puede dañarte, puede deteriorarte rápidamente y que en el brote anterior hubo alrededor de 400 personas fallecidas Sí. de este problema que provoca diarrea, debilita el organismo. Por supuesto, va a depender, justo hablábamos ahorita, fuera de cámara, de que va a depender del organismo de cada persona y también de los hábitos y de la medicación, del seguimiento médico que tengan, por supuesto. Pero sabemos que estas cosas suelen afectar más, sobre todo a las personas que tienen menos condiciones de insalubridad, por ejemplo, lugares donde se comparte un mismo baño para varias viviendas, el tema de si tienen sistema de letrinas o no, si usan un adecuado sistema sanitario o no, todo eso va a influir. Y con la situación de que no tienen agua potable muchísima gente. También. Y más que eso, que el estómago, o sea, las vías Intestinales, sí. intestinales, tienen mucho que ver con el desarrollo del cerebro. Mayormente el estómago esas enfermedades que afectan el estómago, Sí, afectan también. al cerebro. Sí, lo que pasa es que el cuerpo humano es integral, o sea, Es integral, pero que tú vienes, te da un tablazo en una oreja y tú puedes oír sin esa masa muscular ahí. No igual, pero sí, tiene cierto grado de audición. Sí, oye, entonces por igual, tú te rompes un dedo o lo que sea y tú puedes salvar la vida.
Ahora, cuando el estómago es afectado por una bacteria como la que transporta la presencia del cólera, mire, eso hay que ponerse la pila para evitar que avance más, porque entonces nos afecta el cerebro y todos los órganos internos. Y te debilita. Entonces el llamado es a todas las personas, a toda la ciudadanía, la higiene de manos, por supuesto, evitar consumir alimentos y bebidas en las calles de personas que usted vea que no tienen las medidas sanitarias para proteger su salud. Y bueno, esté alerta. Y si llegara a presentar síntomas, acudir inmediatamente a las instalaciones sanitarias más cercanas para tratarse el cólera. El director general de Migración, Venancio Alcántara, anunció que las personas que sean detectadas como parte de estas operaciones serán sometidas a la justicia, lo cual lo primero que tiene que hacer Venancio ahí es que Migración es una de las instituciones que tradicionalmente ha sido foco de atención de parte de la colectividad, de las diferentes fuentes investigativas, porque hay un tráfico, o más bien hay una política de hacerse los chivos locos para dejar pasar a muchos ilegales que entran al país con expedientes y sin embargo por unos pesos se sabe que han dejado entrar en determinados momentos a esos delincuentes por dinero. Pero en el caso con los haitianos, el haitiano que lo agarra la migra, como dicen los haitianos, la migra, se van a la chirola, sino en la mayoría de los casos sueltan algún dinerito. El tema de los llamados peajes. Los peajes. E inclusive hay famosos constructores que cuando le tocaba pagar, abusando del sudor de esos inmigrantes haitianos, le llamaban a migración para que lo acarrearan y se lo llevaron presa, para no pagarle la quincena. Pero entonces, en este país, al haitiano se le ha satanizado sin razón, independientemente, quiéralo o no, independientemente, insisto, de que haya haitianos que, como los dominicanos en Nueva York, que hay dominicanos que hacen ciertas tropelías en contra del orden establecido. Asimismo, aquí, en República Dominicana, hay haitianos que cometen desaciertos, pero no quiere decir que los haitianos no vengan aquí a trabajar, porque ellos trabajan. Si tienen que trabajar las 24 horas, las trabajan esas 24 horas, porque ellos lo que buscan es la subsistencia. Buscar, así como los dominicanos que están en diferentes lugares del mundo, que en Navidad vienen para su país a traerle lo que han podido ahorrar, o si no pueden venir, mandan ese dinero para acá. De igual modo, los haitianos aquí en este país lo que hacen es lo mismo que están haciendo los dominicanos, buscando la subsistencia, porque ellos en su gran esencia, en su gran mayoría, son personas trabajadoras. Y no es que yo esté
defendiendo por defender a los haitianos. Es que, por ejemplo, cuando Puerto Rico estaba en crisis en los años 40, para donde cogían era para acá a cortar caña, Dania y Olanjoy. Era para acá que venían. Sí, ciertamente. De igual manera, los haitianos cada vez se ven en una peor crisis que no tiene aparentemente salida institucional. Ahí no hay gobierno. Entonces, ¿qué le queda a ellos? Emigrar. Morirse de hambre y sin nada, ver morir a sus familiares y no hacer el intento de cruzar la frontera para venir a República Dominicana, que está en mejores condiciones institucionales, legales y de mano de obra, ávida de mano de obra. Con relación a eso, yo no dijera que en República Dominicana se sataniza al haitiano. Yo digo que eso es algo general en cuanto a cualquier migración. Pasa lo mismo que sucede, por ejemplo, en los países árabes con los pakistaníes, con los hindúes y bengalíes. Sucede lo mismo de los sudamericanos que van a México o Estados Unidos. Que pasan por Guatemala. Eso pasa, pero eso es normal de las sociedades y del ser humano en términos general. Colombia y Venezuela. Panamá. Pasadizo tienen. Sí. ¿Entiendes? Entonces son cosas que pasan en ese sentido. Eso es algo normal. Lo que hay que entender ahí es que el ser humano, el ser humano siempre va a luchar por su subsistencia. Claro. Material y espiritual. Por eso es que aquí en el programa hemos mencionado mucho que tenemos que buscar la manera que Haití se estabilice y que pueda también crecer. Claro. Que tenga, ¿por qué? Porque los dos países que compartimos una isla, si ese país se desarrolla también, quiere decir que nosotros podemos tener más tranquilidad y podemos dedicarnos a nosotros nada más. No quiere decir que tampoco se va a obviar, porque obligatoriamente el desarrollo debe ser inclusive más integral en República Dominicana, porque está concentrado en pocas regiones. Si ustedes se fijan en un mapa de la pobreza, las zonas fronterizas son súper pobres. Ajá. Sí. Entonces, y dentro de toda esa pobreza, sin embargo, los haitianos siguen migrando y reciben los servicios y tienen el mismo trato que un dominicano. Y ayudan a la generación de riqueza. Y ayudan también. a la generación, porque por trabajan. ejemplo, Bueno, están trabajando en el muro. No, y más que eso, señores. Por ejemplo, Señores. y se ha calculado, se calculó para el 2017 con los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017, Sí. la ENI, se calculó que alrededor del 10%, 9% sin tanto, de el Producto Interno Bruto es generado gracias a la mano de obra haitiana. Y más que eso, esa mano de obra haitiana Que es podemos la que invitar. permite la construcción de todos esos emporios hoteleros que en diferentes partes del país están elevando la categoría empresarial del Tú turismo. dices hotelero, pero súmale de construcción en términos generales. Y agricultura. Y agricultura. O En sea, agricultura. Por ejemplo, tienes- trabajos O sea, ellos que- hacen todo. Porque ellos, independientemente de que haya 2 o 3, 100 o 400 que hagan tropelías, no es cierto que la generalidad del haitiano es corrupto. Ellos vienen a trabajar y son temerosos de las autoridades. Y usted ve que andan pianito, porque ellos lo que quieren es tener la oportunidad de ganarse el pan que han de llevar a sus familiares. Como hacen los dominicanos, insisto, que en Europa, Barcelona, Alemania, Italia, Suiza. etcétera, etcétera. Estados Unidos, por supuesto. No, yo te estoy poniendo el caso de en Europa, que es más lejos que Estados Unidos. Y se van para allá. Como también se van para Canadá, se van para Estados Unidos. Pero yo me encontré
que unos compañeros míos me escribían desde Alaska. Y usted sabe lo que es aguantar el tolete de ese frío en Alaska. Y sin embargo, esos dominicanos se van para allá a trabajar día y noche para sustentar a sus familiares aquí. Y es lo mismo que están haciendo los haitianos. Lo que pasa es que hay un sector recalcitrante que odian a los negros todavía en este país, aún siendo ellos Pero negros viven en torres construidas por construidas haitianos. O tienen sus fincas trabajando haitianos. Entonces, pero hay algo que yo quiero puntualizar en relación al caso del centro de Jaina. Ajá. Y es sobre este tema de los peajes que se pagan en determinadas instituciones, que se ha denunciado hartas veces de diferentes maneras. Se ha hablado, por ejemplo, de los peajes que le pagan a los miembros de la Policía Nacional, grupos de delincuentes, bandas o incluso narcotraficantes de forma individual para continuar con sus operaciones ilícitas. Pero nada más tú tienes que ver, Dania, que Y, por ejemplo, el tema del peaje en sentido general, sí, del peaje para cometer delitos o para acceder a cosas cuando sin cumplir con los pasos institucionales, ¿no? Y para añadir a eso, antes de que vaya Domingo, Ah. antes de que tú vayas, porque es importante decir que también, porque tengo un conocimiento de causa, que muchas veces se descuida las condiciones humanas en las que esté el inmigrante. porque ellos te trabajan como quiera. Ellos, tú le dices, hazme un hoyo de 50 pies ahí. Y No, se bajan. estamos hablando Del centro de de Jaina. Jaina. Estamos hablando de que allá las autoridades descuidan la salud de los inmigrantes que están recluidos allá, esperando su veredicto, ¿verdad? Si van a ser refugiados, Sí. si van a ser deportados, cuál va a ser su condición de inmigración, ¿no? Por decirlo un término así. Entonces es un tema muy delicado realmente. Continúa. Sí, no, Perdón. y entonces puntualizar que es muy lamentable que sigan ocurriendo estos casos, que me parece loable y necesario que esto tenga unas consecuencias para las personas que están haciendo estos cobros, chantajeando a los inmigrantes que son Que ahí hay recluidos claro, ahí, ¿no? no solamente son haitianos, hay Oye, de todo. Ah, sí, Oye, venezolanos, sí. colombianos. Árabes, Espérate, italianos. espérate, Pero- vamos a dividir la paja del grano. Analiza día tras día a quiénes es que se ensañan las autoridades de migración para perseguir aquí en este país. ¿Cuándo tú has visto que están persiguiendo chinos? ¿Cuándo tú has visto que están persiguiendo a italianos que vienen para acá a buscar cuestiones y que son buscados por determinados delitos? Ah, no, pero de que ven un negrito pasando con una chancleta cross, de una vez, lo chantajean. Ven, Messier, ponte aquí, ven, ¿qué tú haces por aquí? No, que Mira, yo hablando tú dices con- eso y yo te traigo una anécdota personal mía en Estados Unidos, Texas. Salgo con mi primo que es, vamos a decir, un poco más quemado de color que yo. Vamos a un sitio y nos para la policía. Y de repente pregunta, le dice a él su documento. Él me dice, no señor, todo bien. Y yo me quedo, pero el extranjero soy yo, no él. Oye. Sí, porque hay una cuestión racial. Sí, ahí de hay fondo. una cuestión. Pero aquí déjame decirte, en eso tú dijiste italianos y demás, te puedo yo dar No, te fe estoy poniendo de que ejemplo. aquí la migración, claro, la mayoría son los haitianos, pero yo he visto con estos ojos, hasta yo comentaba aquí que a mi propio hermano una vez y a mí nos iban a llevar a nosotros cuando estaba eso es como por temporada, yo digo, eso es como cuando ellos dicen, bueno, hoy le toca a los haitianos, vamos a llevar a los haitianos, hoy le toca a los venezolanos, Oye. todo el que sea blanquito y que hable raro. Bueno, el caso es que Sí, se porque es un deben tema. garantizar los derechos humanos Correcto. de las personas, no importa que hayan incumplido una ley de migración,
no importa. Y si están bajo la potestad del Estado Dominicano, el Estado Dominicano debe garantizar sus derechos humanos en el marco de esos servicios que van a recibir o de esos veredictos. O sea, no puede ser que un país que se autodenomine como Estado democrático y de derecho se dé el lujo de tratar tan mal a la población inmigrante en su propio territorio y en una institución de carácter público. Eso es correcto. Antes de que nos vayamos a la pausa, Acotar, acotar. Tú que hiciste una anécdota. Dale. Yo viví en carne propia. A mí, Pepín Corribio me mandó a un evento que tenía la Peugeot y en Egipto. Y nosotros íbamos a durar una semana probando unos carros, manejándolos y cosas. Y eso fue después de la guerra del Golfo Pérsico. Ok. Y el avión en que nosotros nos transportaron aterrizó en un aeropuerto que tenían las tropas norteamericanas en el monte Sinaí, ahí en el desierto del monte de Sinaí, cosa. Y cuando veníamos ya de regreso para Europa, específicamente para Francia, cuando entraron los argentinos, toda esa gente, tú sabes que los argentinos tienen un color más o menos italiano, caucásico. Pasaron, y cuando yo iba a subir al avión, un teniente egipcio le hizo señas a un cabo que a mí, y cuando viene me manda a parar y yo me paro, pero que el director de comunicación de la Peugeot estaba ya adentro y estaba esperando que termináramos de abordar. Y el teniente está hablando en egipcio. En árabe, sí. En árabe. Y yo le digo que yo no sé. Ahí mismo bajó el director de comunicaciones de la Peugeot y dice que le dice en francés que qué pasaba. Y el teniente le dice que ese es un infiltrado que se le ha metido a ustedes en su jerga. Y hay que dejarlo preso porque él debe pertenecer a una tribu de esas que hay. Porque yo era negro. Y tú pasas por cualquier árabe, negro, sí, ¿verdad? Y más egipcio. Y él le dijo, no, ven, dame los documentos tuyos, Domingo. Porque ya yo había ido varias veces en esos viajes. Y cuando él le presenta el pasaporte, hace así el teniente. Dice, le dijo en su lengua al de Peugeot, lo voy a dejar ir porque yo creo en usted, pero yo sigo creyendo que él es de los que andan haciendo rebuses ahí en el desierto de Sahara y cosas. Sí. Esa cuestión lo que decía ahorita no fue la policía, no, nosotros estábamos en un complejo residencial y fue la seguridad de ahí. Fue la seguridad no es la policía que nos paró. Vamos a una pausa y continuemos más adelante. Estamos de vuelta en su espacio 30 días de multitudes. Tania Batista, una servidora, Domingo Batista, y el señor Orlanjoy Golivar, con quien vamos a hablar ahora del tema que siempre les interesa a ustedes y a nosotros, que es la geopolítica actual. Tira tu bomba. No, no es que tire mi bomba, es que tú me imagino que está dubitativo ahora mismo
de cómo le estará yendo dentro de unas cuantas semanas más, a la luz de lo que se presenta hoy, al mundo, las características que se están viendo, de cómo se ha demostrado de que no era paja de coco lo que le están haciendo a los rusos en Ucrania. Ha tenido que replegarse, de verdad. Mira, el tema es muy interesante y lamentable. Interesantemente lamentable, un término que utilizo ahora mismo, porque realmente estamos en una situación, tú bien lo mencionas, al mundo. Yo ni sé si vamos a tener mundo de aquí a par de semanas. No sabemos, porque las cosas han ido evolucionando tan rápido. Pero vamos a hacer un recuento corto. Mira, en un programa anterior acá mencionábamos de que esta situación del avance ucraniano por estas zonas específicamente son, en palabras del teniente coronel chileno Rodrigo Gallardo, tácticamente un logro, pero estratégicamente una pérdida. Bueno, no dice una pérdida en sí, pero no es una victoria estratégica. ¿En qué me refiero con eso? Las zonas que consiguió Ucrania son zonas en las cuales carecen de un sentido estratégico para debilitar al frente ruso. Ya eso, vuelvo y repito, no te lo digo yo, lo puede buscar al teniente coronel. Pero el punto más importante, a la luz de lo que yo he podido analizar, es que pasaron dos cosas interesantes. Primero, la anexión definitiva de las zonas ya bajo control ruso, del Donbass, Lugansk, Zaporizhia y Gerson. ¿Y qué resulta con esto? Que esto fue un mensaje claro a la OTAN, específicamente Estados Unidos, de que bueno, ya estas son mis fronteras. Las reconozcas, no las reconozcas, son mis fronteras. Yo las reconozco como frontera mía. Entonces, lo que nos trae esto es una situación de que si tú me atacas a mí, yo voy a utilizar, todos los analistas coincidimos en eso, mis armas tácticas. ¿Cuáles son esas armas tácticas? Bueno, tienen ojivas nucleares específicas que son con cierto grado de vamos a decir, de potencia nuclear, ¿no? No es que va a ser un daño tan grande, pero sí es un daño en definitiva. Se siente. Entonces se va a sentir en muchos kilómetros a la redonda de donde caiga. Y eso va a dañar población, vegetación, va a dañar todo. Todavía de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Se está muriendo gente. No te vayas tan lejos. ¿Cuál fue? Se me fue ahora el nombre. El tema de la playa de Puerto Rico. Sí, correcto. La playa de Puerto Rico, que se hicieron ejercicios militares. Exacto. En Culebra. Creo que esa, sí. En Culebra. Si no me equivoco. Entonces, imagínate, todavía ahí la Culebra. Todavía tenemos problemas. Entonces, ¿qué resulta con esto? Vieques. La Y situación, en Vieques. La situación ha escalado tanto que el día de hoy pasaron dos cosas. Lo primero, el presidente Volodymyr Zelensky habló ante vamos a decir que parlamentarios importantes en Australia y solicitó que la OTAN lanzase preventivamente armas nucleares ojivas. o armas nucleares de bajo impacto. Preventivamente. Eso es un mensaje muy delicado. Pero más temprano en la mañana, el Parlamento ruso llamó a sus homólogos ucranianos a sentarse en la mesa de las conversaciones para buscarle una paz hoy. No sé si van entendiendo a lo que me refiero. No, estamos hablando en una situación bastante... Está pasando de gris a oscuro y de oscuro a oscuro negro, por decirlo así. Por lo tanto, es muy delicada la situación. ¿Y de cuánto está integrado el Parlamento ruso? Mira, la Duma... En realidad, más que la cantidad, que te puedo decir... La decisión. La decisión la tienen 5 personas, principalmente allá. 5 personas, comenzando con, creo que se llama Natalia, si no me equivoco. El apellido no me hagas pronunciarlo, por favor, que es más difícil que el mío. Entonces, pero básicamente es eso. Y esto se puede dar a la luz de que se ha visto una cierta puja entre, ya ese comentario y solicitud del presidente Zelensky, lo que denota es desesperación total. Sí, eso hay que admitirlo. Es una desesperación total. No sabe qué significa eso a nivel táctico, geopolítico y hasta militar. Eso lo que significa es que él sabe que atacar
a Rusia directamente ya, como lo reconoce con esos territorios, sería parte de su fin. Quiere entonces que la OTAN actúe directamente. Como por ella... En, no favor, en favor de ella, Sí. pero que actúe directamente. ¿Qué resulta? Rusia no se va a quedar de los brazos cruzados, estamos de acuerdo con eso. Y ya es más que está advertida. Ya le pasaron 2 veces y ahora con esta situación dieron a entender de que ellos van a hacer, me refiero, cuando ellos vieron la pérdida primero, de que no pudieron tomar Kiev, y luego de que tuvieron que replegarse por una razón u otra, porque el terreno no haya sido bueno, porque la logística no haya sido la correcta, lo que sea. El llamar 300.000 reservistas, de 25 millones de reservistas. otro aspecto, y una sublevación interna de sectores militares de alta graduación. Ahí se está dando de todo. Entonces, ambos bandos están desesperados. ¿Dónde nos lleva esto a nosotros? Bueno, eso nos lleva a una situación de incertidumbre, primero. Segundo, también lleva a la misma Europa. Hay protestas. Con el tema del gas y que ya está entrando Sí. el frío. Correctamente, sí, porque ha comenzado el frío antes. Y la producción de los granos, los cereales, etcétera, etcétera. Todo eso está parado. Entonces tú Ajá. tienes protestas en Francia, tienes protestas en Alemania, tienes a Olaf Scholz y tienes también a Macron queriendo pensar y armar un plan para mediar ante Rusia y Ucrania. Ahora sí, porque todo el mundo sabe. Pero que Macron estuvo agitando para que le entraran a los rusos. No, y quiso hacer también las veces de poder tratar, tú sabes. Entonces, ¿qué resulta con eso? Tú tienes entonces una Unión Europea que también está en decadencia. Porque, está amarrada. mira, Francia está en contra de la misma Alemania y de la misma España por el desarrollo del MidCat. El MidCat, recordemos que es un proyecto energético mediano largo plazo en el cual va a convertir a España en una potencia energética, entre comillas, sino que lo que va a hacer es que va a poder pasar sangre, entiéndame el ejemplo que quiero decir, ¿verdad? Quiere decir que le va a pasar gas a toda Europa a través de España. Eso es un proyecto de más de 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de euros. Entonces, ¿qué significa esto? Querían que fuera la Unión Europea, Francia se niega. ¿Por qué se niega Francia? Porque Francia tiene, dentro de toda la Unión Europea, fue la única que hizo los deberes energéticos. Es la única que hizo sus deberes energéticos y su distribución en su matriz. Sí. Entonces, en pocas palabras, tú tienes ese problema por ahí. Y tienes a Francia en contra de Italia ahora con Meloni, que Meloni había mencionado ya de que, bueno, básicamente los culpables de todo esto es Francia. Porque Francia se opone a que Meloni obtenga dinero para poder financiar algunos proyectos y dentro de esos proyectos están 3 o 2, vamos a decir así, importantes proyectos energéticos que van entre yacimientos encontrados como conexiones con otros, con puertos. Entonces a Francia no le conviene. Eso lo que te denota básicamente es la disrupción de la homogeneización de las políticas. Entonces, mira lo que sucedió ahora con el Nord Stream, el sabotaje que hubo. Ya sea Rusia, sea Estados Unidos, no me entro en eso porque yo no soy un experto. Ahora, lo que sí me encuentro raro es que no permitan a Rusia participar de las investigaciones, cuando Rusia fue el que dio el 60%. Recuérdense que Estados Unidos le cortó los lazos a las empresas alemanas y a los inversionistas alemanes para que continuaran financiando estos proyectos. Ahí entonces es que Rusia dice, pero si fui yo que gasté mi dinero en esto, yo no puedo hacer que investigue aquí. Ahí realmente te voy a ser totalmente honesto, Dania, Domingo, amigos televidentes, estamos entrando en una situación de que hay que analizar día tras día y ver cómo va cambiando la situación. Y como van cambiando las situaciones, hay un tema, los ataques velados, vamos a llamarlo así, de Corea del Norte, disparando, provocando a Japón, por un lado, y la advertencia del presidente de Estados Unidos con respecto a China y Taiwán. Entonces de eso vamos a hablar cuando volvamos de la pausa que a continuación tendremos. Hola Joy, dime, explícame, ¿qué lío es que hay con
China, Estados Taiwán, Unidos, Estados Unidos y entonces Japón con Corea del Norte. a Corea del Norte. Explícanos eso. Estamos ante un mundo convulso, como mencionábamos al principio. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, Asia está ahora mismo en un concepto, como yo le llamo, de relocalización. Ellos están buscando hacer, vamos, en buen dominicano sería a ver quién tiene el puje más pulso, fuerte, el pulso más fuerte. ¿Qué resulta? Esto fue una medida provocada en base también, yo entiendo que quizás lo hace Corea del Norte como una forma de tentar los movimientos. Eso es lo que yo entiendo, porque Corea del Norte entendamos Un amague. primero que nada, ni Corea del Sur ni Corea del Norte han firmado la paz nunca. Eso es una frontera que está frisada, pero no han firmado paz. 1. 2. ¿Qué hace este muchacho mandando armas a Rusia para que mantenga, tú sabes, la guerra en Ucrania? Y aparte de eso también lanzando esos misiles y probándolos tan lejos de sus fronteras. Sí. Eso es una provocación clara. Totalmente. Estados Unidos juntamente con Corea Eso ya es activó para su... enchinchar, como se dice aquí. Correcto, y quizás lo está haciendo como una forma de especie de ver. demostración, ¿no? Puede ser. Sí. Yo lo analizo, yo le doy porcentajes. Para mí, el 90% es que él lo está haciendo adrede para ver las reacciones. En base a eso, porque ustedes saben que eso se trata mucho también, tanto en la diplomacia como en la milicia o en lo bélico. Se utiliza mucho el hacer amague para ver qué movimiento. Por ejemplo, en ajedrez, los que juegan ajedrez van a saber que muchas veces mueven un peón, pero quieren mover la reina o quieren mover un caballo. Para Es simplemente liberar una parte y atrapar correcto, una. y no, y para ver la estrategia de tu enemigo. Entonces, eso es por ese lado. ¿Qué resulta? Que tú tienes a Estados Unidos, que está jugando varios frentes. Primero, le está jugando la guerra a Rusia en Ucrania, en Armenia, se la está haciendo también en África. Por ahí. Tú tienes entonces Estados Unidos también ahora que está mirando hacia China. América otra vez. Y ahí la de señora China. Richardson, que es la encargada del Comando Sur de Estados Unidos, indicaba de que China es una amenaza para Estados Unidos, para los intereses estadounidenses. ¿Por qué? Porque tiene mucha En presencia América. en América Latina y el Caribe. Y eso se vio hoy en la votación que se instó en la Comisión de la Derechos OEA. Humanos de la ONU, en la cual Londres y Lituania y otros países europeos... Perdón, Ajá. no había una conferencia de la OEA en donde el Zelensky hizo una presencia. De la ONU. Fue de la ¿Fue de ONU. la ONU? Sí. Pues sí. yo creí que era de la OEA allá en... No, lo que estamos hablando ahora básicamente es para que tú veas cómo ONU, de porque real... OEA es Estados Americanos. Americanos. Sí, pero iban a tener un Pero él no participó, él no llegó Había- a participar. Recuerda, sí, ahora que recuerdo, sí, pero él no llegó a participar, no llegó a que iba a participar. mandar una alocución Sí, grabada. pero no llegó a salir en cosas. El punto es, fíjate que tiene tanto razón la jefa del Comando Sur de que hoy hubo una sesión instaurada, ¿cómo se dice? Solicitada por Reino Unido y Lituania y otros países europeos, en el cual se quería dar a conocer la situación de los uigures en Xinjiang, que es una provincia de China, la provincia musulmana en mayoría. Bueno, ¿qué resulta? Que en esta... Cuba, Bolivia y Venezuela votaron en contra de que se conociera ese tema y se abstuvieron Argentina, Brasil y México. 3 de los más grandes países de Latinoamérica Sí. se abstuvieron. Eso te deja dicho que las inversiones que ha hecho China funcionan. muchas. No, y que funcionan realmente. Quizás no funcione en República Dominicana porque por historia nosotros realmente no tenemos... Se hizo un giro diplomático, más no un giro tan Brusco. tan fuerte, unos lazos tan fuertes con China, en detrimento de Taiwán. Entonces, ¿qué resulta? Que Estados Unidos está queriendo retomar todos estos terrenos nuevamente. Fíjate que ahora es tanto así que por el aumento, el decrecimiento de 2 millones de barriles diarios que va a comenzar a partir de noviembre por la OPEP, ¿Cuánto? 2 millones de barriles diarios que la OPEP va a reducir en cuanto a su producción diaria. Estados Unidos encarece más el... bueno, ya se está viendo, el WTI, que es el precio de referencia de nosotros, básicamente estaba en $89 prácticamente hoy. Sí. Entonces, tú tienes que, ellos dijeron, nosotros vamos a abrirle a Chevron para que vuelva entonces a hacer relaciones con Venezuela y que Venezuela vuelva
de nuevo. A moler, Eso es un movimiento, hacer. eso es un movimiento, vamos a decir, que busca disminuir el precio por un lado, pero realmente en el fondo, muy en el fondo, lo que eso indica es que, bueno, yo sé que tengo que restablecer mis relaciones con ellos, pero tiene que hacerlo de una manera que no se vea, no sé si me entiendo. Tan burda. Claro, porque Estados Unidos no puede venir de la noche a la mañana a decir que le va a abrir todas las sanciones a Venezuela o a cualquier otro país sancionado sin tener una excusa, porque tiene que decir, es como cuando tú buscas una justificación para hacer algo. Entonces eso es lo que sucede con ellos. Este mundo está convulso. En resumen, lo que nosotros tenemos es que estar bien cautos, verificar cada día cómo va evolucionando, escuchar a todos los actores para poder analizar qué es lo que hay de fondo, porque quien toma las palabras textualmente de Volodymyr Zelensky dice, ya la OTAN lo va a dar, o mira cómo ya lo está diciendo, que tiemblen los rusos. No. Y lo que dice el Parlamento ruso ya te está diciendo, cuando el Parlamento ruso habla, que se había quedado callado, simplemente había aceptado todo lo que había dicho el presidente Vladimir Putin, ya te deja dicho de que otros actores están entrando para que no escale más allá. Vamos a ver en qué termina todo esto realmente, pero esa es la situación a nivel mundial. República Dominicana en ese sentido tenemos que mantener siempre en alerta toda esta situación, porque de una forma u otra nos afecta. Entonces ahí yo diría que no solamente con la cuestión de la frontera que tanto le han dado, yo creo que más atención se le puede dar, sin descuidar la frontera, ¿verdad? Porque es un tema importante debido a las bandas principalmente, pero sin descuidar la frontera, hay que cuidar la situación geopolítica, económica mundial para protegernos a nosotros. Y como dije en un programa, ya culmino con esto, tenemos que cuidarnos nosotros, hacer nuestra reserva nosotros, porque de nosotros van a depender otros. El próximo jueves vamos a hablar, te voy a plantear un tema relacionado con Haití y los americanos. Mientras tanto, vamos a decir que ya estamos en tiempo de pelota. ¿Sí, entre octubre? Ya desde que entró la pelota, se acabaron los temas de dimes y diretes. Tú eres liceísta por la camisa, ¿verdad? ¿Quién? Yo, liceísta. Mire, usted está loco. Esa ofensa contra mí. ¿Cómo tú me acusas de ser liceísta? Bueno, tú dijeras yo soy escogidista, pero yo soy liceísta. No, pero yo no. Yo soy escogidista, yo no me caso. Ah, tú eres escogidista. ¿Y Dania? Sí. También. Ah, pues O sea, yo que estoy su solo tarea, entonces. escogidista desde chiquitica. Bueno, qué bueno que viene la pelota para aligerar un poco Sí, aligerar. el panorama. Los Y dominicanos. ya yo tengo mi base. Yo tengo mi base ya de cronista deportivo. Ah, pues te vamos a estar escuchando a decir, se va. Porque yo no narro. Ah, contrale. Yo lo que hago comentarios, vamos a hacer comentarios aquí de 5 minutos durante la pelota. Eso es un hobby mío también, ahí lo podemos dar bien. Sí. Y tú eres liceísta. Sí, liceísta, y cuando el Licey no va, le voy al escogido, porque soy capitaleño. Ah, bueno. Está bien. Bien, Ahí ahí te estamos de perdono. acuerdo, Ahí te sí. perdono, te perdonamos. Entonces, amigos oyentes, mañana de nuevo a la Candelá con 30 días de multitudes. Pasen ustedes muy buenas noches y que tengan un sueño placentero. Amén. Gracias.